Buenos días, hermanos. Vamos a continuar la serie de lecciones bíblicas. El tema de este trimestre es Instrumentos en las manos del Redentor, y la lección de hoy, que es la número 5, se titula Construyendo relaciones en las cuales Dios puede hacer una obra que crece y que visiblemente se nota, o sea, relaciones en las cuales la obra de Dios crecerá con vigor. Pero hace falta estar repasando lo que vimos, porque somos muy olvidadizos y porque también cada lección es apoyo de la siguiente. Entonces vamos a hacer un pequeñito repaso de las 4 primeras lecciones. En la primera de ellas estuvimos estudiando y viendo en la palabra de Dios que todos nosotros necesitamos ayuda y que todos debemos estar dispuestos a ayudar. Y vimos que la necesidad de ayuda no es un resultado de la caída en pecado, sino que así nos creó el Señor, necesitados de ayuda, y también nos da el mandamiento de ayudar a otros. En la segunda lección estuvimos viendo lo que dice la Biblia acerca de la raíz de los problemas, y que nosotros debemos reconocer que el problema es un asunto del corazón. La raíz es la que va a producir, es a donde tenemos que ir a estudiar qué pasa con la raíz para saber por qué el árbol está dando malos frutos. Y vimos que es necesario ese examen, un examen sincero y honesto de cuál es el fruto que estamos dando, porque somos muy dados a analizar el fruto de otros, ¿verdad? Pero necesitamos analizar nuestro propio fruto. En la tercera lección estuvimos viendo que no son las circunstancias las que controlan la situación, sino que, como vimos, los deseos gobiernan nuestro corazón y nuestro corazón gobierna nuestra conducta. La forma en que nos estamos comportando, la forma en que hablamos, depende de qué hay en nuestro corazón, y nuestro corazón, según vimos, pasa por una serie de ciclos con respecto a cómo manejamos los deseos. En la última lección estuvimos estudiando el llamamiento y mandamiento de que nosotros, hijos de Dios, cristianos, somos embajadores de Cristo, y entonces es nuestro deber, no es una opción, llevar el mensaje de Cristo siguiendo su ejemplo. Y habíamos visto 4 elementos que Cristo utilizó y que nosotros debemos seguir su ejemplo en cómo lo hizo Él: amando, conociendo, hablando y haciendo. Espero que el repaso haya sido suficiente. Vamos a hacer un repaso muy rápido de lo que en esta lección veremos. Siempre tenemos un concepto que vamos a enfatizar, una personalización y lo que tiene que ver con los demás. Entonces, el concepto que hoy estudiaremos es que Dios siempre, la forma en que Dios tiene para cambiar a las personas es con relaciones con otras personas. Ese es el método de Dios, y son relaciones basadas en el amor. La personalización nos lleva a entender que debemos construir ese tipo de relaciones basadas en el amor para ser utilizados por Dios y que otras personas, otras vidas sean cambiadas. Y luego, la relación con los demás nos va a llevar a analizar y a examinar si en nuestras relaciones que nosotros tenemos, cualquier tipo de ellas, familiares, de amistad, de hermandad, están basadas más en nuestra conveniencia, o si de veras tenemos un deseo de ser útiles a otros. El texto bíblico que estaremos analizando es el de la epístola del apóstol Pablo a los Colosenses. Abrimos la escritura en la epístola a los Colosenses, capítulo 3, y leo para ustedes del versículo 12 hasta el 17. Esa es nuestra motivación para la lección dominical. Epístola del apóstol Pablo a los Colosenses, capítulo 3, versículo 12, dice así: Vestíos, pues, como escogidos de Dios,
santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Es el propósito de Dios que nosotros construyamos relaciones en amor, y Dios, a través de nuestras relaciones construidas en amor según su modelo, Él se usa el término redimiendo, es decir, libertándonos de situaciones de las cuales vivimos cautivos. Y vamos a primero analizar esto, el motivo por el cual el Señor nos da amistades. Si hay un concepto que en el mundo la gente, incluso por internet se ve mucho esto, cómo se valora la amistad. Una amistad es preciosa y tarjetitas con corazoncitos y pajaritos para todos los amigos, y hacer amistad es algo que se valora mucho en el mundo, pero en la forma en que la gente, de hecho desde niños lo hacemos, valoramos nuestra amistad, es que esa persona me hace sentir bien, y ese es el motivo egoísta que tenemos para fomentar amistades. Con una persona con la que yo me siento bien, es muy simpática, me hace sentir bien a mí, me muestra mucho cariño, me da cosas, se acuerda de mi cumpleaños. Eso es lo que me hace que quiera yo a ese amigo. Pues en el cristianismo eso no es lo que priva. En el cristianismo el amor nos lleva no a buscar yo mi bienestar, sino a por amor ver cómo puedo yo ayudar a esta persona que Dios ha puesto en mi camino, sea mi hermano en mi casa, hermanos de sangre y carne, sean nuestros padres, sean nuestros, etcétera, cualquier tipo de familiares, sean nuestros vecinos. ¿Por qué Dios me dio esa clase de vecinos? Porque Dios es el que los dio, ¿sí o no? Dios soberano que controla todo, nos puso a nosotros en un lugar y Él escogió quienes nos van a rodear. Se nos olvida eso, ¿verdad que sí? Se nos olvida que Él es el que escogió eso. Los padres que tuvimos, los familiares que tuvimos, eso lo escogió Dios para nosotros con un propósito, y no necesariamente es nuestro bienestar egoísta, que es servirnos de ellos, más bien servirles. El segundo punto es que estas personas de las cuales el Señor nos rodea, igual repito, sean familiares, amistades, vecinos, compañeros de trabajo, de estudio, estas personas que el Señor las puso alrededor de nosotros, sus hijos, las puso con la intención de que ellos sean influidos por nosotros y cambien. Es que nosotros como creyentes debemos tener clara la idea de que nosotros tenemos que cambiar, el ser humano debe cambiar. Y eso nosotros lo sabemos, y sabemos cuál es el método de Dios para cambiar. Pero los que nos rodean no necesariamente saben que tienen que cambiar. Y nosotros somos los instrumentos en los cuales Dios puede cambiar esas vidas.
Tercero, necesitamos construir relaciones que promuevan esta obra de cambio. Entonces, vamos a ser un poco más diligentes en pensar, cuando vamos a fomentar amistades, de una vez tener eso en el corazón. Señor, ¿cómo pudiera servirte yo en el beneficio de esta persona que cuando la conocí tenía ciertas características y a través de nuestra amistad ha mejorado? Pensémoslo más cercanamente. Los matrimonios. Yo estoy en estos días dando consejería a 2 parejas que tienen planeado matrimonio, y suelo repetir esto: es construir algo juntos. Se supone que juntos van a llegar a ser mejores de lo que son separados, que juntos van a acercarse más a Dios de lo que estaban separados. Esa es la idea. Entonces, ese es en el ámbito más básico, pero luego lo mismo se da con las personas del que el Señor nos rodea. Tenemos primero que hacer un repaso, porque estas cosas las conocemos, porque hemos estudiado las Escrituras y el Señor nos las ha hecho entender, pero tenemos que repasarlas para tener una base firme en la manera en que nosotros comprendemos el por qué el Señor nos pone donde nos pone. ¿Cómo estábamos nosotros? ¿Y cómo nacemos? Separados de Dios. Nosotros no amábamos a Dios, nosotros no buscábamos a Dios. ¿Qué hizo Dios? Envía a Cristo, su Hijo, a redimir a el pueblo de los elegidos. Y por medio del sacrificio de Cristo, primero por medio de su vida santa y perfecta, y por medio de su sacrificio supremo, nosotros somos perdonados. Cristo nos perdona y somos presentados delante de Dios como justos. Esa es la doctrina que enfatizamos, la justificación. Pero eso no queda ahí. Dios, a través de eso, en Cristo Jesús nos adopta. No éramos sus hijos, pero ahora somos sus hijos. Y hay una relación ahora entre Dios y nosotros, una relación de pacto. Son mi pueblo, son mis hijos. Eso lleva al tercer punto, que es, una vez que Dios hace eso con nosotros, no termina ahí, sino que comienza un proceso de santificación progresiva. Y esto, hermanos, es una bendición. Es una bendición que que la gracia del Señor es una gracia transformadora. Cuando la gracia de Dios llega al corazón de un pecador, no es nada más para otorgarle perdón de sus pecados, sino que transforma a ese pecador y lo sigue transformando. Ese es el método que vemos nosotros en la Biblia. Ya Él nos ha dado una mente nueva, y entonces por esa renovación de nuestro entendimiento, dice el apóstol Pablo, que tenemos que seguir transformándonos. O sea, la reforma es continua en nuestra vida. Vamos a estudiar 4 elementos que aparecen o están presentes en una relación de amor o basada en el amor como la que Dios tuvo para con nosotros. Y lo que nosotros entonces estamos llamados a imitar de Cristo. Entrar en el mundo de alguien. ¿Esto qué significa? Cada uno de nosotros tiene, por decirlo así, su propio mundo. Pero en una relación de amor yo voy a adentrarme en el pequeño mundo o gran mundo, como quieran verlo, pero en el mundo de otra persona. Y eso es comenzar a establecer una relación. Y yo voy a encarnar el amor de Cristo, lo mismo que Cristo hizo para identificarse con aquella persona, yo también voy a tener que hacerlo, esa identificación con otras personas. ¿Y con qué? Vuelvo a lo que estaba diciendo, no con lo bonito, porque es fácil hacer amistades y tener bonitas relaciones con todo en lo que estamos de acuerdo y lo que disfrutamos juntos. Es fácil tener un buen grupo de jóvenes, digamos, esa es una de las cosas que nosotros analizamos en cuanto a un grupo juvenil.
Si tenemos el método del mundo, vamos a poder tener un buen grupo de jóvenes basado en ciertas actividades que a los jóvenes les gusta hacer, en ciertos intereses que a los jóvenes, y entonces estamos basados en eso. Pero una relación verdaderamente de amor no está basada en cuánto disfrutamos juntos o nos divertimos juntos nada más, sino que hay una identificación con el sufrimiento de aquella persona con la cual yo me estoy relacionando. No puedo ser indiferente ante ese sufrimiento y aceptar las implicaciones que tiene hacer esa amistad, porque va a haber implicaciones y ahorita las vamos a ver. O sea, esto tiene cola, como decimos. Vamos a ver el primer elemento, que es entrar en el mundo de otra persona. Cuando deseamos de verdad, de corazón, servir al Señor, vamos a poder reconocer ciertas puertas de entrada, porque podemos vernos a nosotros mismos incluso con la intención: ¿cómo desearía de veras ayudar, pero no sé cómo? Bueno, vamos a aprender cuáles son las puertas que el Señor nos abre para esto, cuáles son oportunidades que vamos a ver para entablar estas relaciones de amor. ¿Cuáles son esas puertas? Primero hay que saber lo que no es. No es ni el problema en sí, ni la circunstancia, ni la persona que trae el problema, sino cómo está enfrentando el problema. Para poner un ejemplo, si usted está compartiendo con una amiga que tiene problemas con su esposo, una amiga, una hermana, quien sea, la forma de entablar esa relación no es unirse a ella para las dos juntas o los dos juntos hablar mal de la otra persona. Entonces así se siente acompañado. Cada vez que nos vemos vamos a hablar de lo malo que es tu esposo. Y ese es el compañerismo que hay. El problema no es la otra persona en la cual no tenemos relación. El problema es cómo estás enfrentando este asunto y este problema con esa persona. Ahorita vamos a ver un buen ejemplo. Pero entonces, las puertas posibles que se abren. Antes de darles las puertas, más bien voy a leerles un caso. Quiero que todos estemos atentos. ¿Qué sucedería? Es posible. Una mujer que ha estado casada por 15 años y tiene en su matrimonio 3 niños, se despierta una mañana y encuentra que su marido se fue. Deja una nota a él y le dice: me voy, encontré a otra mujer de la cual estoy enamorado. Ya se llevó toda su ropa, se da cuenta la señora que ya no está la ropa de él y que además la cuenta del banco que mantienen juntos ya no tiene fondos. Y le deja en la nota: ya contraté a un abogado. Esa es una situación de problema. La persona, la amiga esta le está llamando por teléfono, digamos, y entonces deberíamos pensar cuál es la principal y más importante situación que está enfrentando, o cuál es el sentimiento que esa persona, con qué sentimiento te está contando eso. No es que vamos entonces a empezar a hablar: qué bárbaro lo que hizo, es un malvado, merece que le hagamos esto, ya te consigo otro abogado, ya desviándonos del método correcto. Lo que tenemos que lidiar es con esa persona que básicamente que está experimentando un gran miedo. Por eso puse de primero un ejemplo. Esta persona está enfrentando un gran miedo. El miedo y la forma en que enfrenta ese miedo es una puerta para que yo establezca una correcta relación de amor en la cual voy a poder ayudarle. ¿O será el enojo? ¿Será la culpa? Pensemos en esta relación, porque todos esos sentimientos van a llegar a esta persona y va a comenzar yo tuve la culpa. Se pone a ver las situaciones que han estado en los últimos años o meses enfrentando y cómo ella pudo haber causado esto tal vez. Entonces tiene eso, tiene ansiedad, tendrá desesperación.
Ahora se sentirá sola, desamparada, tendrá una gran envidia contra no sé quién será esa, pero y ya va a pensar que el problema es la otra mujer. Fácilmente caemos en estos. Yo creo que no es nada desconocido para nosotros. Fácilmente nos desviamos a hablar de todos estos elementos y a perder la oportunidad de identificar la puerta que el Señor nos está abriendo para ayudar. Porque en el caso de la envidia, ¿qué hace esa persona que se compara con la otra que fue preferida? ¿Le servirá de algo alimentar odio hacia esas personas? ¿Le ayudará esto a salir de la situación en que está? Puede estar con deseos de venganza, etc. Entonces, en este caso que estamos, todos esos elementos son puertas que yo, pidiendo al Señor la sabiduría, he de poder identificar para ayudar a esta persona. Y esta persona tiene que llegar a percibir que le estoy comprendiendo, pero que no me estoy desviando del asunto principal. Y si la persona es sabia, si Dios le concede, la persona volverá a usted una vez más porque sabe, esta persona sí me aconseja con sabiduría y no nada más me dice sí a todo o se me une en la batalla que yo personalmente estoy lidiando. A eso entonces le llamamos la confianza horizontal. Cuando establecemos relaciones con alguien, amistades, hermanos, si logro identificar bien la puerta que el Señor me abre para esa relación, esa persona lo va a percibir y va a decir, me entiende. Y me entiende bien. Esa es una confianza horizontal. Pero luego, a través de esa confianza horizontal, nosotros somos los instrumentos para que esta persona tenga una confianza vertical, que se refiere ¿a qué? A que llegue a confiar en Dios en esa situación. Pero vean lo interesante, primero es la relación nuestra con Él, que haya esa confianza horizontal y ser nosotros los instrumentos para que esta persona en graves situaciones, o en no tan graves a veces para nosotros, es fácil ver cuando nos cuentan problemas, pensar que los de los demás no son tan graves como los nuestros. Pero el asunto es que cuando hay esa confianza horizontal, nosotros, instrumentos del Señor, vamos a hacer para que esa persona tenga ya confianza en Dios, en sus promesas, en que Él tiene soluciones y que Dios es soberano y está controlando incluso esas circunstancias. Y entonces, una vez que hay eso, horizontal y vertical, va a haber de esta persona con la que estamos tratando un compromiso de hacer cosas para cambiar. Porque el asunto es que si me aferro a que yo no tengo nada que cambiar y que la culpa siempre es de alguien más, no vamos a salir del problema. Y así podemos pensar en personas que tienen años y años de estar siempre culpando a los demás de las situaciones en que ellos están viviendo y no estar dispuestos a hacer algo por cambiar. Pero en una relación de amor esto se va a propiciar. ¿Cómo identificar las puertas, estas puertas de entrada que se presentan? Perdón. Entonces, tenemos tres cosas. Uno, palabras emotivas, porque supongamos que el caso no es tan grave como en el que ya le llaman por teléfono para contarle toda la historia. No, en una misma conversación surgen aquellas frases de miedo, aquellas frases de enojo, de desánimo. Estoy tan desilusionado por tal cosa. Hoy tengo un gran temor de que tal cosa pase o no pase. Son oportunidades, la persona está expresando miedos. O me tiene tan mal esto, me tiene tan molesto otro. Y son oportunidades en las cuales nosotros, con la sabiduría que el Señor nos está dando, identificamos esta persona lo que está lidiando, además de lo que me está contando, es con un problema que hay en su corazón de tendencia al enojo, de desconfianza de Dios y por eso entra en estos miedos, o de desánimo, ya no quiere hacer nada y vamos a ir más allá.
Si nosotros no logramos identificar bien lo que hay detrás, fácilmente caemos en los remedios del mundo. Tómese esta pastillita y verá. Olvida todo, se duerme y olvida tu problema. Y no es que en ciertos momentos no vamos a necesitar de algo así, de algo que nos ayude a restituir nuestro, digamos, si estamos fuera de control en una situación de nerviosismo o algo así. No estoy hablando de eso. El asunto es que esa solución no es solución, es la curita de la cual estábamos hablando la vez anterior. El problema es más profundo, pero yo estoy poniendo una curita para tapar y pensar que no está la llaga ahí. Otras veces las personas podrían expresarse con frases que son sus interpretaciones de lo que les está sucediendo. Y entonces decir, a mí siempre me pasan cosas de estas, siempre tenía que sucederme. Él está interpretando lo que le sucede y son puertas que el Señor nos abre para hablar. ¿De verdad? ¿Siempre te ha pasado así? ¿Qué podríamos aprender de esto si siempre te sucede lo mismo? ¿Verdad? Y son una puerta que se abrió. O qué raro, yo he orado mucho, Dios a mí no me oye. ¿De verdad piensas eso? Dios no te escucha. Bueno, oremos. Yo sí creo que Dios escucha y yo puedo darte testimonio de lo que el Señor ha hecho en mi vida. Él me ha escuchado. Ahora bien, podrá ser que nos falta perseverancia. Estamos aconsejando, ¿verdad? ¿Cuánto le has pedido? ¿O es que le pides ahí una vez al día y mientras haces la oración de los alimentos también le haces la petición? ¿O ha habido clamor? Porque enfrentamos a las personas. Las personas, nosotros decimos cosas que las comenzamos a creer y no son ciertas. Y la gente hasta dice, yo le he pedido mucho a Dios tal cosa. ¿Le ha pedido mucho? ¿Cuánto? Hubo una noche que no durmió y pasó clamando al Señor por eso. Y vemos que no es tanto. 3 minutos por ahí, otros 2 minutos por allá, y eso es la oración que ha hecho en la que usted tanto le ha pedido a Dios. O bien, disculpen, un monólogo se da en ciertas expresiones que decimos que, como lo que puse ahí, soy un caso perdido, yo siempre, esos son oportunidades, no las dejemos pasar. No, y lo interesante, yo les he dicho, mis hermanos, que estas lecciones son una gran enseñanza para mi vida. Entonces, al darlas yo estoy aprendiendo mucho, pero me puse a ver cuántas veces en mi vida he estado, y con la intención de ayudar, porque ha estado la intención de ayudar, pero no he sabido identificar aquellas puertas que el Señor me abre para entablar una relación y poder ayudar, sino que a veces me paralizo, no sé qué decirle. Porque no se trata, como veremos luego, de nada más recitarle unos versículos bíblicos y decirle, usted tiene que hacer esto y esto, y ya, eso no es una consejería apropiada. Entonces, ya que tenemos el caso que les dije, podríamos pensar en decirle algunas de esas preguntas, no todas, no estoy diciendo que todo esto le preguntaríamos, sino según como percibamos que nos dice eso, algunas de estas preguntas nos ayudarían a comenzar a tratar el problema apropiadamente. Estamos hablando del caso de la mujer que nos llamó por teléfono para decir que el marido se fue y toda la historia que les conté. Entonces le puedo preguntar, ¿qué vino a tu mente al leer esa nota? Puedo preguntarle, ¿cuál es tu mayor lucha en este momento para orar? ¿Qué estás sintiendo? ¿Por qué? Porque esos sentimientos, que muchas veces son válidos porque las personas somos de carne y de hueso, se pueden convertir, eso sí, en pecado. Y vamos a evitar eso. ¿Cuáles son tus temores? ¿Sientes enojo? Como lo que les decía, fácilmente le echamos la culpa a la otra mujer.
y ni siquiera sabemos las circunstancias en que esa relación se dio, y luego enfrentarle, sobre todo si es un hermano, ¿verdad? ¿Has estado orando por esto? Si la persona nos dice, yo le he pedido a Dios, bueno, hagamos una cosa, oremos pero seriamente, todos los días de ahora en adelante voy a pasar a tu casa a tal hora y oramos, o vamos a llamarnos por teléfono y vamos a tener todos los días a tal hora una oración específica por esto que nos tiene en este momento de pena. Y luego, ¿tienes algún remordimiento? ¿Por qué sería buena una respuesta de estas? Porque la persona también tiene que enfrentarse a que nunca los problemas son de uno solo. Si hay dos involucrados, algo de culpa tienen los dos. Y no estamos diciendo que no es que en general hay uno que es el que está más propiciando, pero el otro no supo enfrentarlo o no supo responder y reaccionar adecuadamente y se generó un problema mayor. Bueno, los elementos que hemos visto, vamos a desmenuzarlos un poquitito más. ¿Cómo nos usa Dios? ¿Cómo nos usa Él? ¿Será que la consejería se trata de nada más de aprenderse una serie de palabras y decirle, recuerde lo que dice el Salmo tal y ya, y obedezca lo que el Señor dice? ¿Será esa una consejería apropiada? Nada más decir cosas. Y de hecho, en una cierta tendencia que hace algunas décadas se metió en las iglesias, que se llama el pensamiento positivo y esas cosas, así es como muchos aconsejan. No diga eso, no, declare tal cosa, o por decir algo, por fe, porque qué bonito suena como muy piadoso, por fe diga que ya se solucionó, por fe él ya volvió, vas a ver que él vuelve, por fe. Eso no es, y obviamente al decir yo esto no estoy diciendo que las personas lo estén haciendo sin una buena intención, no, ellos probablemente quieren ayudar, pero al no ser instruidos por la palabra de Dios, lo hacen como les han dicho, negando la verdad, desviándose en atacar la raíz del problema, o bien aprendiéndose ciertos versículos, los cuales le voy a recetar al que viene con problemas y le digo, no, le hace el Salmo tal y hay que obedecer lo que la Biblia dice. No es solo decirle lo que la Biblia dice lo que ayuda, no, eso no va a servir. Es lo que decimos unido a lo que nosotros somos y hacemos. Eso es lo que hace que el consejo tenga un efecto correcto. Voy a aconsejarle y le digo, claro que sí, eso es lo principal, basarse en la palabra de Dios, pero yo tengo que también poder respaldar esto que le estoy diciendo que la palabra de Dios dice con una vida, porque si no, la Biblia dice, si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán en el hoyo. De manera que si yo no sé lidiar ni con mi propio enojo, no puedo ayudar a otro a lidiar con el enojo. Si yo no sé lidiar con la ansiedad, no puedo ayudar a otro que está enfrentando un problema de ansiedad. Si yo no logro lidiar con cualquier cosa que se vuelve un problema, ¿cómo pretendo solo diciéndole unos versículos ayudar a otra persona? No, es que puedo decirle lo que dice Dios y darle testimonio de que es verdad, y también hacer yo algo por ayudar, y entonces la persona va a percibir, de verdad le intereso, de verdad está preocupado por mí. Porque lo triste es eso. ¿Cómo es que las personas van a consejerías donde un completo desconocido que ni es hermano en la fe y piensan que esa persona se va a preocupar verdaderamente? Deberíamos ser nosotros, los hermanos en la fe, los que de veras nos interesa y nos preocupamos unos por otros. Y el hermano que está recibiendo de nosotros el consejo tiene que percibir, nos interesa, me interesa.
Te tengo presente en mis oraciones, de verdad que estoy sufriendo con vos esto mismo. ¿Cómo lo hizo Jesús? Bueno, en cierta ocasión, cuando Jesús enfrentó a las personas al respecto de lo que Él estaba haciendo, ¿verdad? Que yo vengo en nombre del Padre y estoy haciendo una obra, y Él dice, y si no creen en mí, crean por las obras. ¿Qué está diciendo Cristo? Es todas las obras que Cristo hizo respaldan su mensaje. Entonces, confrontación, mis hermanos, las palabras que nosotros le decimos a otros, ¿están respaldadas por nuestras obras? ¿Nuestra actitud hacia ellos respalda lo que decimos? Ese es el ejemplo de Cristo. Y vamos a ir una vez más al texto que tenemos, que es precioso, en Colosenses 3, para ver las palabras. Primero dice, Colosenses 3, estamos leyendo desde el 12, dice, vestíos pues como escogidos de Dios. Solo con eso ya tenemos un mandato, porque el verbo vestíos es una orden. Deben vestirse, vístanse ya. No es una opción. No es si usted quiere, no, tiene que vestirse, o sea, tiene que ponerse un traje que le identifica como un escogido de Dios. ¿Cuál será ese traje? Nosotros que somos escogidos de Dios, santos y amados por Él, tenemos que tener un traje que identifica, y oiga las características, entrañable misericordia. La palabra entrañable, ¿a qué nos suena? A entrañas. ¿Qué son las entrañas? Lo que tengo por dentro, las vísceras. Es decir, lo más profundo de mi ser, así es la misericordia que yo siento por los demás. Nosotros tenemos que pedir perdón al Señor cuando nada más nuestra misericordia se basa en decir, pobrecito, qué lástima me da. Eso no es entrañable misericordia. Eso es nada más apaciguar mi conciencia porque sé que no estoy haciendo nada por aliviar el dolor de otro. Pero dice que ese traje, ese vestido del que tiene que estar vestido los escogidos de Dios es de misericordia primero y de benignidad. Bondad, es decir, acciones que muestran las ganas de hacer bien a esa persona. De humildad. Qué importante. ¿Se acuerdan que les hablé de que hay que aceptar las implicaciones? Bueno, hay un dato importante. Si estamos tratando con una persona con un problema, y sabemos que los problemas surgen a raíz de pecados, eventualmente esa persona que está, pongamos el caso del enojo, lidiando con un problema de enojo. El problema de él no es realmente el vecino, el hermano, el esposo, el profesor. El problema es el enojo que gobierna su corazón. Bueno, cuando estamos tratando de ayudarle, eventualmente ese enojo se va a volver hacia nosotros, que estábamos tratando de ayudarle. Y entonces el enojo ya no va a ser contra aquel solamente, sino contra mí, porque no estoy siendo lo comprensivo que esa persona quiere que sea. Y lo comprensivo usualmente es darle la razón siempre. Como no le doy la razón siempre a mi queridísimo amigo, entonces ahora el enojo, ya yo también voy a ser objeto de ese enojo. ¿Lo recuerdan cuando lo vimos en la clase? Porque entonces no estás ayudándome. Porque esa es la idea. Ahora bien, en ese momento, ¿qué? ¿Voy a claudicar? ¿Renuncio y ya no ayudo más? ¿Estoy tratando de ayudarle y lo que hace es enojarse conmigo? No, porque aquí dice de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Todo esto tuvo el Señor con nosotros y lo hemos visto en preciosos sermones que nos han predicado. Todo esto lo hizo el Señor con nosotros. Fue con nosotros pacientes, seamos pacientes con los demás. Entonces el versículo 13 nos dice, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, de la manera que Cristo os perdonó. Esa persona, repito, y esto es muy importante, por eso lo repito, esa persona a la que estamos tratando de ayudar, eventualmente no va a percibir que lo que estamos tratando de hacer es ayudarle, sino va a percibir tal vez hasta que le estamos atacando.
y por eso va a reaccionar mal contra nosotros. Pero no podemos dejarlo ahí, sino que con humildad vamos a excusarle, a perdonarle, a soportarle. Cuando yo veo que tenemos situaciones como esta, que estamos estudiando, es cuando me pregunto, las grandes multitudes que profesan el cristianismo, ¿estarán enteradas de que esto tiene que ver con cristianismo? Yo creí que cristiano era aceptar a Cristo, ir a la iglesia y cantar no, tiene que ver con las relaciones nuestras con las demás personas, cómo les estamos tratando, les estamos siendo de ayuda, estamos practicando esto que la Biblia nos está diciendo, vestirnos. Y luego es que dice otra frase y nos dice cómo hacerlo. Dice, y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Tenemos un traje que ponernos, porque nosotros somos o proclamamos ser escogidos de Dios, santos y amados. Y ese traje tiene entrañable misericordia, esos son los materiales del que está construido o fabricado, digamos, ese traje. Entrañable misericordia, benignidad, humildad, mansedumbre, paciencia y soportarse unos a otros. Y luego dice, y sobre todas esas cosas, como un abrigo encima, hay que vestirse también de amor, que es el vínculo perfecto. Esto tiene que ver en nuestra relación con los demás, porque el versículo 16 dice, la palabra de Cristo, o sea, la palabra de Dios, more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándonos unos a otros. Paremos ahí. La palabra de Cristo, para que abunde en nosotros tenemos que con diligencia leerla, estudiarla, atender cuando se enseña, para que eso penetre en nuestra mente y en nuestro corazón, y que en el momento necesario podamos aplicar esa palabra esa palabra de Cristo, porque dice que tiene que servir para enseñarnos unos a otros. ¿Ven lo interesante? En el modelo bíblico no se trata de que nada más los que ha puesto Dios como pastores y maestros prediquen y enseñen, no para ahí, sino que esos a los que se predicó y enseñó están llamados a enseñarse mutuamente, a exhortarse mutuamente. Esa es la idea. Y mire que también incluye cosas como cantar con gracia en nuestros corazones al Señor. ¿Sabían que hasta eso tiene que ver nuestro canto que damos al Señor? Da testimonio de lo que el Señor ha hecho en nuestra vida. Y alguien a la par nuestra puede ver que cantamos con convicción, con ese gozo, con esa paz verdadera, entendiendo las palabras que estamos cantando, y podrá ver en nosotros, este hermano creo que sí me puede ayudar, porque la palabra de Dios ha hecho algo en su vida. La pregunta entonces en este momento sería, ¿estamos construyendo relaciones en las cuales el poder transformador de Dios puede manifestarse? Vamos a correr un poquitito, voy a tomar unos minutos más para hablar de los conceptos de la personalización y de la relación con otros, de todo lo que hemos hablado. Entonces, conceptos era entender que el cambio, ese cambio que necesitan otros tener en sus vidas, ese cambio incluso que yo tengo que tener y que es necesario, quitemos de la cabeza de que estamos bien, no, hay que cambiar cosas, todos tenemos áreas deficientes, se da en el contexto de relaciones. Las luchas que otros están enfrentando pueden proveer a nosotros una puerta de entrada para ayudar, como vimos en el caso que les expuse. Y de forma, grabemos esto en nuestras mentes y que el Señor lo haga por el poder de su Espíritu, que no solo es lo que decimos, que no solo es aprenderse versículos para decírselos y recitárselos a otros, sino que tiene que haber un respaldo en lo que nosotros somos, cómo es que somos y en lo que hacemos por los demás.
tiene que estar respaldado. Personalización. Entonces, ¿cuál es la motivación? En las relaciones que en este momento usted tiene, ¿cuál es la motivación? ¿Servirse de esas personas? ¿Son muy buenas conmigo y por eso son mis amigos? ¿O de alguna manera tengo la actitud correcta? Buscamos y aprovechamos las oportunidades que Dios nos da para ayudarles a ellos. Y estamos hablando en todos los planos. Nosotros casi lo suscribimos mucho al plano material y no es que no esté incluido, lo está. Si un hermano suyo, dice Santiago, está padeciendo necesidad y usted le dice, ve con Dios que el Señor le repare, eso no sirve de nada. Y esa es la parte material, es importante. Pero no es solo eso. Nosotros no es siempre que tenemos cerca a alguien que no tiene del todo qué comer, pero sí tenemos con más frecuencia personas que están lidiando con situaciones las cuales pueden ser una oportunidad para ayudarles. Y entonces la pregunta, ¿somos más que voceros? Es decir, ¿somos más que bla, 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 hablar? ¿O evidenciamos en nuestra vida el poder transformador de la palabra de Dios? Tiene que ser así y tenemos que pedir esto a Dios. La relación con otros, en este momento, cada uno está examinándose, quiera Dios que así sea. Cada uno de nosotros nos examinamos y nos preguntamos, ¿está Dios poniéndome en una situación de oportunidad para ayudar? Y otra vez, ¿estoy siendo yo así de egoísta de que lo único que me sostiene de amiguito de tal o de amiguita del tal y de compañerismo es la comodidad que me da, los beneficios? En las relaciones que tenemos en este momento, ¿estamos demostrando lo que Dios ha hecho en nuestra vida, sí o no? O más bien ocultamos y queremos camuflarnos como los demás. Nadie se dio cuenta que éramos cristianos. Tarea. Tarea para todos nosotros. Si la cumple o no la cumple, Dios está tomando nota. Yo no les voy a preguntar. Orar, que podamos aplicar, porque yo estas lecciones, hermanos, las considero tan buenas, tan buenas para mi propia vida, y creo que pueden ser muy útiles para nuestra vida de iglesia. Ser hermanos preocupados los unos por los otros en cómo ayudarles, que el Señor nos ayude a vencer esa timidez a veces, porque hay la intención pero no el saber cómo, no sé cómo ayudar a otro, que el Señor nos ayuda a eso, que el Señor nos ayude también cuando es negligencia y yo más bien rehuyo de toda oportunidad en la que se va a pedir algo de mí, y eso es pecado y hay que arrepentirse. Pero entonces la tarea es, oremos para que estos principios bíblicos, vea que lo que estamos hablando es de la Biblia, que los podamos entonces nosotros aprender y aplicar, y eso tenemos que pedirlo a Dios. Que el Señor les bendiga, hermanos. Tenemos el receso antes del culto.